Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Judith Hernández y pues soy voluntaria de Psicolima. Como cada martes vengo a compartirles un tema nuevo y el de esta semana se trata sobre la estimulación temprana en los niños. Muchos de ustedes tal vez ya saben, ya tienen una idea de lo que es la estimulación temprana, otros tal vez lo desconocen o tienen una idea muy vaga de lo que es la estimulación. El día de hoy quiero compartirles aspectos bien importantes que van en relación al por qué les beneficiaría el tener estimulación temprana a sus niños o sus bebés y sobre todo en qué áreas interviene la estimulación temprana, o sea, en qué áreas se ven beneficiadas al momento de recibir estimulación temprana en los niños. Entonces, pues espero les guste el tema y de antemano decirles, no quiere decir que yo les esté diciendo cómo es la estimulación temprana, sino que en el día de hoy me estoy enfocando en qué aspectos o qué áreas cognitivas son en las que se trabaja especialmente y pues de alguna manera que les genere una duda, una espinita, una incertidumbre para poder seguir investigando o acercarse a personas que se dediquen especialmente a este tema. En el caso de la estimulación temprana, es toda aquella atención que se le da a un niño en las primeras etapas de vida. Entonces, ¿con qué fin? Pues con el fin de potenciar sus habilidades, sus capacidades, de desarrollar al máximo sus habilidades físicas, intelectuales, psicosociales y también mediante programas sistemáticos y secuenciales, es decir, que sean programas que lleven constantemente los niños y sobre todo sistemáticos porque hay un proceso, es todo un plan el que se elabora al momento de realizar la estimulación temprana y secuenciales porque van objetivo tras objetivo hasta que logre primero una cosa, después la otra y después la que sigue. Va a venir a beneficiar en el desarrollo del ser humano, es decir, de este pequeñito que tal vez acaba de nacer, que está con mucha capacidad para aprender, para desarrollarse, para generar nuevas conexiones neuronales y que, bueno, esta estimulación temprana le va a beneficiar no solo en la parte cognitiva, sino también socioemocional, física, etcétera. ¿A quién va dirigida esta estimulación temprana? Pues es a cualquier niño, desde los niños que tienen un déficit de desarrollo, es decir, aquellos que tengan dificultades en su desarrollo por X o Y situación, enfermedad o discapacidad, niños con factores de riesgo pre, peri y postnatales, y también en niños sanos que no tienen ninguna complicación pero que desean desarrollar o mejorar sus habilidades motrices de lenguaje, cognitivas y adaptativas. Es decir, ¿cualquier niño puede recibir la estimulación temprana? Sí. Desde un niño que tiene una discapacidad como es el síndrome de Down, daño cerebral, niños con TDAH, con autismo, con problemas como ya lo decía, peri, postnatales, y también esos niños que tal vez no tienen ninguna complicación pero que a papá y mamá le interesa su desarrollo y que sea mucho mejor de lo que puede llegar a ser. Algunas de las actividades que tienen dentro de la estimulación pues es importante, o de las que se basan es principalmente en el desarrollo del niño. Para poder aplicar la estimulación temprana, primero que nada se debe de conocer el desarrollo y las pautas que tiene el desarrollo que tienen los niños. Es decir, una vez que nosotros conocemos qué ocurre en cada etapa de acuerdo al desarrollo de un niño normativo, por decirlo así, pues de ahí se van a aplicar esas pautas para saber de qué forma estimular. También debe de ser aplicadas de acuerdo a su edad. Es importante que no querramos acelerar el proceso de estimulación de nuestros hijos. Es importante conocer el nivel de desarrollo de él y que no se pretenda forzar al niño a realizar o lograr metas que todavía no van de acuerdo a su edad, porque lejos de favorecer pueden llegar a interferir
Más que nada a que aún no va a estar preparado y tal vez su autoestima incluso, o sea, la parte socioemocional se ve afectada. Entonces hay que tener cuidado en qué tanto exigimos a nuestros hijos, porque sí, está padre, todos quieren tener hijos que sepan más, que tengan más habilidades que al de al lado, pero a veces generan mucho estrés en el niño y generalmente pues en lugar de beneficiar puede repercutir, a menos que el niño tenga tal vez capacidades y habilidades sobresalientes que a lo mejor lo hagan desarrollarse más rápido que el resto de la población o el resto de los niños con los que se maneja o con los que interactúa. Las áreas que se ven desarrolladas con la estimulación temprana pues son el desarrollo motriz, que tiene relación con la estimulación de los músculos, es decir, manos, piernas, cualquier parte en general de los músculos se van a ver, pues van a verse interferidos, por decirlo así, no de manera negativa, pero sí van a estar dentro de la estimulación temprana. Entonces es todos los músculos, y hay una parte que es en relación al desarrollo motor grueso, que va con los movimientos que generalmente haces con el cuerpo, piernas y brazos. Y el motor fino, que nos referimos a esos movimientos precisos, especializados de manos y dedos. Es decir, como cuando están aprendiendo a cortar las tijeras los niños, ahí están desarrollando la parte motriz fina, porque son aspectos que van relacionados con las manos y con los dedos, o cuando están aprendiendo a escribir, cuando están aprendiendo a agarrar crayolas, lápices, plumas, plumones, o cuando están empezando a agarrar un objeto como son los tenedores. En el caso de la parte motriz gruesa, pues puede ser en relación a hacer diferentes cosas como brincar en ciertos puntos, cosas que no sean tan delicadas, sino cosas que pueda agarrar con su cuerpo. Son ejemplos, pero hay diferentes cosas y diferentes formas y actividades para trabajar estas dos partes de la motricidad fina y gruesa. También el razonamiento, la comprensión y la capacidad de reacción son aspectos que se ven estimulados en el niño, como lo son incrementar estas capacidades, la capacidad de comprensión, de razonamiento, por medio de juegos didácticos que le estimulen su área cognitiva. Las maestras o maestros encargados de estas áreas pues tienen infinidad de juegos, desde los más sencillos hasta tal vez otros más complejos que van en relación a esta área cognitiva. El lenguaje es la capacidad de comunicarse y de hablar con los demás, entonces esta es otra área que se ve muy implicada dentro de la estimulación. Estimular mediante palabras, sonidos, que le permitan comunicarse al niño, ya que hay niños que probablemente tienen complicaciones en el lenguaje, ya sea por algún trastorno o porque, en el caso, por ejemplo, de los niños que tienen hermanos con síndrome de Down, si el hermano con síndrome de Down no fue estimulado o no puede hablar por X o Y razón, y tiene un hermano menor que tal vez llevan cierta diferencia de años, probablemente ese niño se le dificulte más la parte del lenguaje, y no porque tenga un trastorno, sino porque el hecho de que conviva, interactúe con su hermano y que sea todo a través de señas o de ciertos sonidos o palabras cortas o mochas, pues hace que él se acostumbre a hablar de esa forma. Entonces, muchas cosas de las que aprendemos de niños no son porque ya las traemos o es de forma innata, sino porque las vamos adquiriendo y las vamos aprendiendo de acuerdo a cómo nos desarrollamos en nuestro entorno. Otra área que también se involucra dentro del desarrollo también es la socioafectiva, que es la capacidad para relacionarse con las personas, para expresar sentimientos y emociones. Eso es bien importante también dentro de la estimulación. Entonces,
En el ámbito emocional, pues va a ser importante desarrollar seguridad e independencia en el niño. Cosas que a veces nos parecen difíciles o ilógicas porque piensan que el hecho de que esté pequeño no puede o se le va a dificultar ser independiente. Pero cuando hablamos de independencia y de seguridad, nos referimos a aquellas cosas que pueda hacer el niño de acuerdo a su edad. Es decir, tal vez como esta parte de cambiarse, de ir al baño, de escoger ciertas cosas, de permitirle ser independiente para que en un futuro esa seguridad y esa independencia que trabajó de niño le beneficie en su juventud o en su adultez. La estimulación temprana a futuro va a beneficiar de muchas formas. Como ya lo dije, pues una de ellas puede ser el que la persona o este niño que recibe estimulación temprana sea más independiente y seguro, pero también le va a beneficiar en el aspecto académico porque tal vez se le va a hacer más fácil el estudiar, también se va a sentir más seguro de sí mismo, le va a permitir aprender, como ya lo decía, con mayor facilidad porque desarrolló más sus capacidades y sus habilidades, y también le va a permitir desarrollarse de alguna manera mejor con el mundo que le rodea. Tal vez va a saber tener más alternativas, más formas de desarrollarse, de socializar, de interactuar con las otras personas. Entonces es importante que veamos todos estos aspectos de cómo van a beneficiar a nuestros niños en un futuro. No solo verlo como algo que va a implicar un gasto o algo que va a implicar tiempo, dedicación, sino algo que le va a beneficiar a él en un futuro y con las personas que se relacionen. Entonces, sabemos que aprender pues es un proceso que inicia desde el vientre. Cuando una mujer está embarazada, de alguna manera le transmite todo a ese pequeño, desde lo que escucha, lo que siente, cómo se siente la mamá, qué tanto le platica, si papá también le platica. Entonces, ¿qué estímulos le pones a tu niño cuando lo tienes en el vientre? Hay personas que tal vez no interactúan tanto con sus hijos dentro del vientre y tal vez hay otros que sí. Entonces, esa es como la primera etapa de estos bebés, de estos niños, en el cual reciben estímulos o estimulación del exterior. Posteriormente, cuando el niño nace, pues se vuelve dependiente de sus padres. Depende de todo lo que hagan ellos para de alguna manera satisfacer sus necesidades o cumplir con lo que él necesita, desde comer, desde comer, ir al baño, limpiarles el pañal, darles amor, seguridad, confianza. Entonces, si nosotros estamos seguros y somos firmes en lo que estamos enseñando, pues el niño se va a desarrollar de mejor manera. Va a beneficiar de alguna manera en su personalidad. ¿Por qué? Porque los papás son los que de alguna manera marcan ese aspecto de nosotros, nuestra personalidad y nuestra forma de desenvolvernos en todo, pues con toda la sociedad. Si tenemos papás que son, tal vez, no es una generalidad, pero suele pasar. Si papá es inseguro, tal vez en ciertos aspectos, le cuesta tomar decisiones, no es firme, pues probablemente adquieras esas características. Probablemente también te cueste tomar decisiones en ciertos aspectos de tu vida. Entonces, pues los padres son nuestros primeros maestros de vida, como mucha gente lo dice, muchos autores también lo mencionan. El problema muchas veces ocurre que en nuestro medio, en nuestra sociedad, pues en el caso de la estimulación es un tema que se desconoce a veces o que no se le toma gran importancia. Entonces se desconocen estrategias, se desconocen los beneficios que tiene la estimulación temprana, los juegos que son los adecuados, porque actualmente se usa mucho los medios de comunicación, los juguetes electrónicos, las tablets, los teléfonos, la televisión. Entonces prefieren muchas veces por comodidad, por necesidad, por lo que ustedes quieran, prefieren poner a un niño
3, 4 horas, 5 horas viendo el teléfono, la tablet o la televisión. Niños que tal vez tienen 2, 3 meses y ya los tienen ahí en la televisión, sus ojitos todavía no se terminan de desarrollar, están muy, muy tiernitos, como dicen la sociedad. Y imagínense el daño que le están haciendo a sus ojos, a su retina, a su córnea, a todo su ojo. Esos flashazos, la luz intensa, los colores, todo eso, en lugar de beneficiar, debilita su visión y probablemente hace que más pronto o a más corta edad necesiten lentes, que tal vez no los hubieran necesitado si no hubieran pasado tantas horas en televisión. Pero muchos niños actualmente tienen ese problema de la visión, de tener que usar lentes, porque la luz de la computadora, de la tele o del teléfono o de los videojuegos que juegan les causa ese daño. Entonces es importante que los papás se informen y conozcan de estos temas, porque cuando ven las redes sociales ven muchos videos los papás de estimulación temprana, de qué juegos pueden hacer, cómo sus hijos pueden aprender juegos relacionados a los números, a las letras, pero hay muchas dudas sobre cómo hacerlo, sobre cómo decirlo o aplicarlo a sus hijos. Entonces despierta muchas inquietudes, pero tampoco hay a quien preguntarle a veces. O sea, lo ven en los videos, pero tal vez no saben a quién decirle o a quién preguntarle si está bien, si es el adecuado, porque también hay que tomar en cuenta que en internet hay mucha información que puede ser usada de manera errónea o que tal vez no es la adecuada, no es la apta para las personas. Y también hay otro problema muy muy importante, que es el que probablemente no les interese a los papás. O sea, no todos los papás les interesa que sus hijos tengan un buen desarrollo, que generen mayores habilidades, que estén dispuestos a ir el tiempo que sea necesario, que como papás se pongan el papel de ir a las sesiones, a la estimulación temprana, así como mamá. O sea, que sea un rol de ambos esta parte. Entonces hay muchos que no lo consideran importante o prefieren no descuidar sus actividades. Y pues es una realidad, tal vez no lo hacen por mala onda, no lo hacen porque no quieran, pero tienen otras prioridades. Y entonces ahí pues a nosotros nos queda respetar lo que cada quien decida, sabiendo que tiene consecuencias cada cosa que decidan para sus hijos y para ellos. Entonces la estimulación temprana es una adaptabilidad del cerebro a la capacidad de aprendizaje, porque aquí nos enfocamos en el aprendizaje en todos sus aspectos, en todas sus áreas, como ya lo dijimos: lenguaje, comunicación, el socioemocional, cognitiva, motriz. Y pues lo que hace es que consigue que los bebés sanos pues maduren y sean capaces de adaptarse mucho mejor al entorno, como ya les había dicho, y a diferentes situaciones. No se trata de una terapia, la estimulación es un método de enseñanza, no es ni un método de enseñanza, porque es más una forma de orientación, más que de enseñar porque sea una clase o porque sea una materia. No, es una orientación del potencial o para potenciar mejor a sus hijos y de desarrollar más esas capacidades que tienen los niños. Cuando se estimula a un bebé, de alguna manera le estamos abriendo un abanico de posibilidades al niño, o sea, de poderse desarrollar como lo mejor que puede ser, o sea, abriéndole muchas oportunidades, experiencias que le permitan explorar, destrezas, habilidades de una forma más natural y que no le cueste tanto trabajo como a otros pequeños, porque ocurre mucho que cuando, por ejemplo, cuando entran a la escuela al primer año
Hay quienes recibieron estimulación, hay quienes fueron tal vez a guardería, estuvieron en el preescolar y todo estuvo bien, ¿no? Entonces, ahí en el preescolar y antes en la guardería tuvieron estimulación temprana y recibieron diferentes ejercicios, entonces llegan a la primaria y no se les dificulta agarrar un lápiz, un crayón, recortar, porque ya es algo que ya tienen dominado. A diferencia del niño que no recibió estimulación temprana, probablemente cuando ingrese a la escuela pues va a empezar desde cero con las actividades como sostener crayolas, pintar, recortar, cosas que este otro niño con estimulación ya sabe, ya se le hace fácil realizarlas, no tiene problemas. Entonces, para quien no recibe estimulación va a ser más complejo y probablemente le va a costar mucho trabajo a nivelarse a sus compañeros, porque sus compañeros probablemente ya están más adelantados. Entonces, como les digo, cada acción que hagamos tiene una consecuencia. En este caso, el hecho de que tus niños o que tus hijos no tengan estimulación temprana, pues se va a ver reflejado cuando esté en la primaria probablemente. Y he ahí la importancia de por qué es tan necesario que ahondemos en este tema, que expliquemos, que nos interesemos, porque el hecho nada más de llevar a tu hijo a la escuela o el hecho de llevar, por ejemplo, en las guarderías, que como les comento, se utiliza mucho esto de la estimulación temprana, no solo lo vean como una forma de que ahí cuidan a mis hijos, están seguros ahí, yo me voy a trabajar, sino que también hay esa involucración, ese involucrarse de parte de papá y mamá, que vean qué es lo que le están enseñando a su hijo o a su hija, si le está sirviendo, si se va a ver reflejado también, si yo como papá lo puedo repetir cuando esté en casa para fortalecer esas áreas o fortalecer eso que se aprendió. Entonces, todo esto es bien importante que lo sepan. Cuando se da estimulación temprana a los niños, es importante tomar en cuenta que no los debemos de comparar con los otros. Es decir, no porque un niño vaya a cierto nivel, tu hijo tiene que ir al mismo nivel que él. Es bien importante que tomen en cuenta eso. No se debe presionar a los niños para que se adelanten. No se debe de preocupar porque el otro niño ya camina y mi hijo apenas está gateando. Cada niño tiene su proceso, cada niño es diferente y va de acuerdo a como él puede, y es importante que no lo estresemos, porque el encargado de esta parte de estimular, de trabajar y de explicarte a ti como mamá o papá qué es lo que se tiene que hacer, te va a hacer una evaluación de acuerdo a lo que a tu niño necesita. O sea, la intervención que haga, las actividades que haga con él, va a ser en función de lo que tu hijo necesita y en función de lo que él puede hacer. Entonces, eso es una cosa bien importante. Otra, en el caso de los niños que tienen algún trastorno, alguna dificultad por su discapacidad, ahí, por ejemplo, se va a enfocar más en reforzar esas áreas que tiene deterioradas, por decirlo así, y va a buscar reforzarlas con otras actividades y sobre todo también potenciarlas con las que sí cuenta para que se vea de alguna manera equilibrado. Entonces, todos estos aspectos son bien importantes que los cuente, que los tomen en cuenta, por decirlo así. Y yo sé que esto es solo una pincelada, no es que sea tan extenso el tema en este momento, pero de alguna manera les va a dar la idea de cuán importante es el preocuparnos por la estimulación de nuestros hijos. ¿Por qué desde los primeros años, o sea, por qué estos primeros 5 o 6 años son tan indispensables y que aprendan todo lo que puedan aprender, desde inglés, baile, deporte, pintura, ejercicios, porque ellos tienen la capacidad de hacerlo, aun cuando son muy pequeños,
tienen toda la capacidad para poder aprender con mayor facilidad que un adulto. Entonces, pues espero les haya gustado el tema de hoy y pues les sirva de algo para quienes están viviendo esta experiencia de ser papás primerizos o para quienes tal vez están ya con su segundo o su tercer hijo, pero quieren mejorar la educación que tienen. Entonces, pues por hoy sería todo. Nos vemos el siguiente martes con un nuevo tema y pues un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bye bye.